Quiero continuar en este día miércoles. Hoy el pastor Eduardo me pidió si podía suplirlo, le tocaba a él hoy, pero bueno, ya que estoy dando en serie, voy a aprovechar para adelantar algunos puntos más de la carta de Pablo a los Efesios. Recordando que venimos viendo los primeros 3 capítulos de esta bonita carta, con la historia, el trasfondo histórico que hemos visto inicialmente el primer día, en Hechos de los Apóstoles 18 y 19, cómo el Señor transformó a esa gente en Éfeso, pagana, idólatra, ocultista, y cómo llegaron a ser verdaderamente una iglesia preciosa, y vemos en esta carta que habían alcanzado un nivel de madurez tan importante, en la cual vemos que el apóstol Pablo les revela algo que no le ha sido dado a otros. No lo vemos en esa revelación a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Filipos o a la de Colosas, sino que más bien a esta iglesia de Éfeso trae muchas revelaciones. En el capítulo 1, 2 y 3 hemos estado viendo nosotros la intención doctrinal de esta carta, muy importante. Lo primero, que todas nuestras bendiciones espirituales están en Cristo Jesús, y la máxima bendición es saber que fuimos escogidos por nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo, y fuimos salvados, rescatados por nuestro Señor Jesucristo en redención, y sellados por el Espíritu Santo como garantía de esa salvación eterna que nosotros tenemos. Y también hemos podido nosotros gozarnos a través de esta gran bendición que nos enseña el capítulo 1. El capítulo 2 hemos visto nosotros la transformación de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida, de la desgracia a la esperanza. Y hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo resalta el estado que estábamos muertos en delitos y pecados, y concluye nada más y nada menos el capítulo 2, mostrándonos que nosotros somos el templo vivo de nuestro Dios y siendo edificados unos a otros permanentemente por el Espíritu. Verdaderamente es maravillosa esta carta. Y hemos visto la última vez la carta en el capítulo 3 sobre el misterio revelado y la misión encomendada, ¿no? El ministerio encomendado, que justamente el apóstol Pablo trae en referencia a este misterio que estaba oculto y que había sido dado a conocer por medio del Espíritu, y él, siendo el apóstol, siendo el que se consideraba el más pequeño de todos, sin embargo, recibió tamaña revelación, que es justamente la unión de estos dos pueblos, los judíos y gentiles, escogidos por el Padre Celestial, ahora siendo y manifestando que es la iglesia de Cristo, la iglesia poderosa, esa iglesia en la cual el Señor ama y se deleita. Y de verdad que esto es maravilloso como un testimonio de quiénes somos en nuestra identidad. Hoy voy a tomar la segunda parte de este capítulo 3, del versículo 14 al versículo 21, donde Pablo nos va a resaltar a nosotros la confianza en el poder de Dios. Pero ¿cuál es ese poder? ¿Cuál es esa confianza? ¿Cuál es la sustancia de ese poder que Pablo quiere resaltar acá en estos versículos? Bueno, allí nosotros tenemos como un subtítulo en el versículo 14, que está prácticamente tomado literalmente del versículo 19, que dice: el amor que excede todo conocimiento. Y en esta parte el apóstol Pablo lo que hace es una oración. Del versículo 14 al 21 es una oración de Pablo. Y ustedes notarán que Pablo comienza el capítulo 3 emprendiendo esta oración, pero es como que de pronto fuera interrumpida su oración y va a la expresión del testimonio de esa revelación que le ha sido dada y que es la iglesia. Y por eso ustedes van a ver que en el capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo: por esta causa. Y es como que abruptamente allí pasara a la expresión de esta revelación. Pero en el versículo 14, Pablo retoma la oración, y esta vez desglosa la oración con 5 pedidos muy importantes, en el cual nosotros tenemos que sentirnos favorecidos por esta oración, que no solo es para los hermanos de la iglesia de Éfeso en aquel entonces, sino que es muy aplicativo también para nosotros, puesto que el alcance de esta oración es magnificar
el amor de Jesucristo que excede todo conocimiento. Y ahí está la confianza del apóstol Pablo en el poder de Dios, el poder del amor, el poder del amor de Cristo derramado a su iglesia, derramado a su pueblo, este pueblo integrado por judíos y gentiles escogidos, nosotros que no teníamos esperanza, no teníamos Dios, no estamos sin pacto, sin promesa, hemos venido a ser parte de esa iglesia preciosa en la cual Él mismo viene a buscar muy dentro de poco. Y quiero tomar lectura de estos versículos, del versículo 14 al 21, y luego sí vamos a poder desarrollar estos textos. Dice el versículo 14, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esa es la introducción y la oración que está haciendo Pablo, y está abarcando nada más y nada menos a la iglesia militante que está en la tierra y a la iglesia triunfante que está en celebración en el cielo en este momento. Y creo que es muy importante resaltar que si nosotros estamos aquí, estamos en milicia, en esa batalla, en esa preciosa enseñanza que ha dado el hermano Oscar, esa batalla, la verdadera batalla. La iglesia tiene una guerra. En el capítulo 6 de la misma carta, Pablo deja muy en claro acerca de esta exposición de la batalla, de esa batalla que tenemos contra las esferas espirituales. Pero la iglesia que es triunfante son todos nuestros hermanos que están partiendo desde el momento en que morimos y entramos inmediatamente a la gloria del Señor, a esa celebración del paraíso, el lugar donde habitan todos los hermanos y hermanas que a partir de la muerte fueron hechos espíritus perfectos en un estado intermedio, porque esperan ellos el día de la glorificación, cuando Cristo venga para ser transformados y recibir un cuerpo glorioso, glorificado para la eternidad juntamente con Cristo, en esta tierra nueva, glorificada que el Señor promete en su palabra. Así que es muy profundo el alcance y la forma de la expresión de a quién va dirigida esta oración. Ahora veamos el contenido de la oración. Versículo 16 al versículo 19 vemos el contenido de, podríamos decir, como una escalera de 5 escalones que va Pablo levantando y elevándonos a nosotros a un nivel en el cual ninguna persona puede alcanzar. Versículo 16 comienza con el propósito. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de la oración? Que Pablo dobla sus rodillas delante del Padre y ora para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. Es el mismo apóstol Pablo que en su carta a los Corintios dice que nosotros tenemos una vida que se va desgastando y otra que se va fortaleciendo. El hombre exterior se deteriora y se desgasta todos los días, pero el hombre interior se va renovando permanentemente. Nosotros tenemos una vida, la vida Zoe, la vida de Dios misma, la vida de Cristo en nosotros. Pero la oración de Pablo, fíjense ustedes, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Para qué? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos lo que están en los cielos y lo que están en la tierra. Ese es el contexto. Con todos los santos, ¿qué cosa? Cuál sea, y habla de dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud en Dios. Y luego que hace estas 5 peticiones, aquí vemos
que el versículo 20 y versículo 21 es la conclusión de esa oración y está trayendo prácticamente la soberanía de Dios en la respuesta. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Yo creo que esos 5 pedidos son demasiado grandes, pero dice Pablo, yo creo que Dios es mucho más poderoso para darnos abundantemente, mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque hay cosas que nosotros no la entendemos y sin embargo Dios actúa y la recibimos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. ¿Dónde es la gloria? En la iglesia de Cristo. No dice la gloria por la iglesia de Cristo o a través de la iglesia de Cristo, sino que la gloria se manifieste en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades. Ahí estamos incluidos hoy nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, ayuda a tu siervo a compartir tu palabra y danos sabiduría de lo alto por tu Espíritu Santo para poder comprender y gozarnos y deleitarnos en tu palabra, pero que tú seas glorificado en la aplicación y en la fructificación de ella para tu gloria, Señor. Bendice el corazón de cada hermano que ha dispuesto prepararse para recibir tu palabra y porque quienes escuchen o vean esta enseñanza en algún momento. Glorifícate tú en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración del versículo 14 al versículo 21 tiene 3 cuerpos. La primera parte del versículo 14 y 15 vemos nosotros que hace referencia a la autoridad de la oración, porque vemos que Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas. Está diciendo, voy a orar. En la cultura hebrea no era común arrodillarse a orar, sino que era orar de pie. El orar de pie era un aspecto de reverencia, era un aspecto de exaltación. Hasta nosotros vemos en un momento que Jesús, cuando habla de la oración y habla del fariseo y el publicano, vemos nosotros de que Jesús dice que puesto de pie, aquel fariseo estaba orando. Nosotros vemos que la oración puesta de pie a través de la Biblia es como una cultura y una forma hebrea de expresar la oración. No es muy común hablar de postración, pero sí hubo postración. En este caso Pablo dice, doblo mis rodillas, está hablando de una postración. Pero Jesús, allí en Getsemaní, él puso su rostro a tierra y allí él estuvo orando al Padre. ¿Por qué en este caso vemos nosotros que hay postración y es muy importante ver? Primero, conectemos el versículo 14 con el versículo 13, con el contexto, en lo cual Pablo resalta de que él está en tribulaciones. No nos olvidemos de que él está prisionero de Nerón en Roma. Y una de las cosas que él dice es, por lo cual, versículo 13, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. No desmayen, ¿sí? Fíjense en el capítulo 3, versículo 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros gentiles, vuelve a conectar que su prisión no era de Nerón, no era de Roma, sino que era de la soberanía de Jesucristo que estaba permitiendo que esto aconteciese. Pero Pablo estaba alentando a los hermanos de Éfeso de que ellos no se pongan mal, no se atribulen, no se sientan desanimados por ver que aquel apóstol que estaba dando tremendas primicias, tremendas revelaciones, como todas nuestras bendiciones en Cristo Jesús, escogido por el Padre, redimido por Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo, la transformación de esa aplicación de la redención en nosotros, de muertos a vivos, de personas sin esperanza a ser templo del Espíritu, y de tener principalmente el privilegio de conocer el misterio revelado que es justamente Cristo en nosotros, la cual incluso los ángeles y aún las esferas espirituales de maldad se sorprenden a ver esto
lo que es la iglesia de Cristo, la belleza de ese misterio revelado. Ahora Pablo está diciendo, no tienen que ustedes desanimarse por mis tribulaciones por causa de vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y ahí dice, hay gloria en ustedes. Deben saber que hay gloria en ustedes. Deben conocer que cada uno de ustedes que antes estaban muertos en delitos y pecados, esclavos de Satanás, haciendo su voluntad lo que él quería, y él por gracia, por pura gracia, no por obras, los ha redimido, dándoles la fe para creer, dándoles a ustedes una nueva vida en Cristo, haciéndolos a ustedes parte de la gran familia de Dios. Ahora ustedes tienen que entender que ustedes tienen gloria. Y por esta causa, dice Pablo, por causa de la gloria que ustedes tienen, acuérdense en que Isaías 53 dice que puesto el sufrimiento, puesto la cruz delante de él sufrió y menospreció lo propio porque tenía mirando el gozo por delante, que son todos los redimidos por su sangre. El apóstol Pablo dice, esta es la causa, que ahora yo doblo mis rodillas, y esa expresión de doblar mis rodillas es un quebrantamiento, es un clamor y es una oración desgarradora desde lo más profundo para orar y enfocarnos. Ahora, seamos sinceros, todos nosotros oramos con la intensidad que se merece la oración de acuerdo al nivel de preocupación que tiene el asunto que voy a pedir al Señor. Nosotros cuando oramos para dar gracias al Señor, cuando oramos para bendecir su nombre, cuando oramos para dar gracias por los alimentos, no hacemos una oración de desgarro, sino que alabamos y bendecimos al Señor. Pero en algún momento tenemos situaciones extremas, límites, como momentos de aflicción por enfermedad o por algún ser querido o por alguna situación en la cual nosotros nos vemos directamente quebrantados y nos vamos en clamor al Señor. Y creo yo que nosotros somos conscientes de que oramos verdaderamente enfocados con la pasión y la intención del quebrantamiento con algo que nosotros tenemos como una necesidad. Es probable que nosotros oramos intercediendo por otros hermanos o por otras personas que nos piden oración, y nosotros oramos delante del Padre acercando ese pedido o uniéndonos al pedido de otra necesidad, pero no es lo mismo cuando nosotros estamos pasando las tribulaciones, y entonces nuestras oraciones parecieran ser que el mismo dolor que sentimos o expresamos en nuestro corazón es el que nos lleva a clamar. El apóstol Pablo es un hombre de oración. En todas sus cartas él aparece orando. Pero acá vemos nosotros que él dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. Y esta oración es especial que Pablo hace, porque esos 5 pedidos que él va a hacer son pedidos de revelación de ese misterio y de la gloria que tienen los redimidos de haber sido llamados a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero fíjense ustedes, ¿ante quién dobla las rodillas Pablo? Dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Pablo que tuvo el encuentro siendo Saulo con el mismo Jesús resucitado yendo a Damasco, aquel que lo doblegó y que cayó a tierra, y aquel que reconoció que él era el Señor, aquel Pablo que tuvo la experiencia sobrenatural de estar en el paraíso 3 días y traer todas estas revelaciones, ese Pablo que dijo, yo recibí del Señor lo que ahora yo les enseño, porque a mí el evangelio publicado, como dice Gálatas, no lo recibí de ninguna persona, sino directamente del Señor Jesucristo. Bueno, aquel apóstol Pablo, él mismo, está diciendo, yo entro en oración quebrantado de rodillas delante del mismísimo Padre Celestial, el Padre de mi Señor Jesucristo, el Padre de quien toma nombre toda familia. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta que dice, quien toma nombre toda familia. El nombre, en este caso nosotros vemos, por una cuestión cultural, mi nombre es Raúl, pero hay muchos Raúl en el mundo, pero yo tengo un apellido, que probablemente haya otros Raúl Oliva, pero yo tengo una identidad
Y el apellido me está dando a mí una identidad familiar, paternal. Pero nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, y especialmente en la cultura hebrea, no era de usarse un apellido, sino simplemente el nombre que los caracterizaba y la relación de la ubicación de la geografía, ¿sí? De algún lugar, así como Jesús de Nazaret, se podía hacer referencia a esto. Pero dice, toda familia. ¿Qué familia? Toda familia que está en los cielos y en la tierra. Y esto tiene una conexión directamente con la bendición de herencia salvífica que iba a traer cuando Dios llama a Abraham. ¿Se acuerdan allí Abraham? Cuando le hace el llamado en el capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y mis queridos hermanos, Dios está trayendo a través de esta carta o esta oración de Pablo el recordarnos que nosotros somos escogidos por el Señor y llamados para tener esa salvación y ese privilegio de tener la identidad. Nosotros tenemos el nombre de nuestro Padre, el nombre que nos da por encima de todas las cosas y que nos guía a nosotros en una identidad concreta en la cual nosotros nos reconocemos como hijos de Dios. Y ese nombre es, por sobre todo nombre, el cual el Padre determinó exaltarlo hasta los sumos, que es el nombre de Jesucristo. Ese es el mismo nombre que Pablo en la carta a los Filipenses dice, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, aquí está diciendo Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es también vuestro Padre. Ustedes están con los micrófonos muteados, pero para que yo los vea, póngase en la mano en el pecho y diga, es mi Padre. Es mi Padre. Es entender eso. Pablo está diciendo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es tu Padre también. Hemos visto nosotros que hemos sido llamados a ser parte de esa gran familia espiritual. Él es nuestro Padre. Pero mis hermanos, en esta oración, Pablo está incluyendo a todos los escogidos de todos los tiempos, en todo momento. Y yo siempre he creído que el primer salvo por la fe, según Hebreos 11, es Abel. Porque dice, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio y está hablando de la fe que es salvífica. Y aunque él no había conocido al Salvador, él por inspiración y por revelación ofreció un holocausto que miles de años después iba a ser lo mismo que su altar, piedra, madera y un cordero. Así era el Gólgota, una montaña de piedra, una cruz de madera y cordero inmolado, porque hay una conexión de la fe en todas estas cosas y no podemos negar que ese Abel, que por la fe fue ofrecido el mejor sacrificio, desde allí comienza la iglesia, desde allí comienzan los escogidos, y a través de toda la historia bíblica estamos también incluidos nosotros, en la cual esta oración nos favorece. Y ahora veamos, desde el versículo 16, los 5 escalones que tiene esta oración, que son 5 pedidos. Primero comienza diciendo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y creo que son inescrutables, incalculables, insondables, incontables, hemos visto nosotros en la primera parte del capítulo. Vemos nosotros de que acá está diciendo Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el pedido? Primer punto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Esta oración es muy profunda para aquellos hermanos de la iglesia de Éfeso, pero es muy profunda que nosotros también la hagamos nuestra, porque esta oración es un principio de autoridad espiritual que el Señor ha inspirado a Pablo para que hoy también nosotros sepamos que no solo debemos estar pendientes de las cosas exteriores nuestras, sino en nuestro interior. La nueva vida, el espíritu, la nueva naturaleza. Y eso hace referencia a no descuidarnos. ¿Se acuerda cuando el pastor Nicolás habló y enseñó acerca de atizar el fuego, que no lo descuide, que no se apague ese fuego? Y mis hermanos, todos nosotros tenemos que ver la responsabilidad, porque hermanos, es una disciplina. Yo menguo
mi vida espiritual mengua. Si yo dejo de orar, si yo dejo de tener mi tiempo con el Señor, o el cuidado, mis hermanos, la señal de alerta de no descuidarme, de no distraerme. Hay un principio que Jesús le dijo a sus apóstoles allí en Getsemaní. Él les dijo, quedaos aquí y orad, y yo voy allí a orar al Padre. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. ¿Qué les dijo él? Velad y orad para que no entréis en tentación. Sabemos que no podemos estar orando las 24 horas y despierto en vigilancia las 24 horas, pero déjenme decirle, mis hermanos, que nosotros tenemos del Espíritu Santo, por eso dice en el hombre interior, por el Espíritu, la obra del Espíritu en nosotros es activar nuestra alarma y nuestro sensor permanentemente cuando estamos nosotros siendo deslizados por la tentación. Porque nadie peca inmediatamente como un acto accidental. Nosotros somos atraídos, dice el apóstol Santiago, por nuestra concupiscencia, seducidos. Vamos siendo atraídos, así como tiramos una carnada, un anzuelo y empezamos a traer, a enrollar la caña con la tanza para atraer la presa. Hermanos, debemos entender que el descuido de nuestra vida espiritual nos hace un debilitamiento. Y cuando alguien está debilitado, no puede ver los 4 otros puntos en los cuales Pablo está diciendo que él quiere que el Señor nos dé. Lo primero, si no tenemos nosotros fortalecidos, no en un gimnasio, no en complejos dietarios, no comiendo comida vegana, comida vegetariana o sin sal o sin azúcar. No, eso es exterior, mis hermanos. La vida interior se fortalece en la relación que yo tenga y desarrolle con el Espíritu Santo, mis hermanos. Es una relación permanente, continua. ¿Por qué? Porque si yo no hablo con Dios, el Espíritu Santo nunca deja de hablarnos y siempre nos hace, nada más que cuando Él nos habla, en nuestro estado de debilidad, el Espíritu Santo siempre nos va a hablar para corregirnos, para convencernos de pecado, para exhortarnos, para amonestarnos, para que nosotros volvamos en sí, para que busquemos al Señor, porque toda esa es la obra del Espíritu. Por eso, mis hermanos, nosotros no nos vamos a perder nunca, porque la perseverancia depende de la preservación. Nosotros, si no fuéramos preservados por el Espíritu de Dios, no podríamos perseverar. Y nosotros perseveramos, porque cada vez que ya nosotros estamos cayendo, vio como Moisés levantaba los brazos y Aarón y Hur estaba allí para sostenerlo porque se cansaba y bajaba los brazos, y cuando bajaba los brazos perdía la batalla y cuando levantaba los brazos ganaba. Bueno, mis hermanos, esto no son fuerzas humanas, es el poder del Espíritu Santo obrando en el hombre interior. ¿Qué dice Pablo? Yo le ruego, Padre Celestial, doblando mis rodillas, clamándole, Padre Celestial, de que a los hermanos de Éfeso, como los hermanos de Ges y como los hermanos de todo el mundo, puedan ser primeramente fortalecidos en la vida espiritual, en el hombre interior, por el Espíritu Santo. Pregúntate, ¿cómo estoy yo espiritualmente? ¿Estoy fortalecido o estoy debilitado? ¿Cuál es la evaluación que me permite saber si yo estoy fortalecido espiritual o debilitado? El fruto. El fruto. Si yo estoy pecando más de la cuenta, cuando los pecados dominantes ya no estaban teniendo autoridad sobre mí, sino que yo estaba perseverando en una vida de santidad progresiva que cuesta, pero que se puede lograr, quiere decir que yo estoy debilitado. ¿Cómo actúo ante la tentación? ¿Cómo reacciono ante la tentación? Soy muy, muy frágilmente vulnerable, como un pequeño vidrio, un pequeño cristal que apenas un toque se estalla en 1000 pedazos y soy permeable, soy vulnerable a toda tentación. Los ojos no se sacian de ver y los oídos de oír. ¿Y qué decimos de la vanagloria de la vida? Satanás ataca 3 áreas, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no viene del Padre, eso viene de Satanás mismo, mis hermanos.
Y si nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo, déjenme decirle que cada una de esas opera la furiosa batalla espiritual que tenemos nosotros, que es el mundo, que es Satanás y que somos nosotros mismos, mis hermanos. Nuestra vida debilitada. Por esa razón es que nosotros vemos que Pablo dice, primeramente, les pido, Padre Celestial, que fortalezca a cada creyente con poder en el hombre interior por su espíritu, por la obra del Espíritu. Cuando nosotros nos endurecemos y no escuchamos el Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo. Apenas pecamos y el Espíritu Santo nos convence, ¿qué debemos hacer? Confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y así funciona en el reino la ecuación de nuestra santificación progresiva. ¿Qué vergüenza nos da de ocultar nuestros pecados cuando sabemos que tenemos la solución inmediata, mis hermanos? Doblando nuestras rodillas ante Jesucristo, nuestro abogado, y a quien Dios puso como propiciación por nosotros. Segundo pedido, versículo 17. Si nosotros estamos fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior, podemos entonces subir al otro escalón de más altura todavía. ¿Cuál es? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hagamos una pausa. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Que Cristo no está en nosotros? Porque ese sería el primer pensamiento. ¿Para que habite Cristo? Bueno, una cosa es hacer visitación y otra cosa es hacer residencia. La traducción de habitar aquí es permanencia, residencia con autoridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el segundo pedido que Pablo hace en su oración es para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? No es que Cristo se va y viene a cada rato de nosotros. No significa eso. No quiere decir que nosotros tenemos la experiencia del Antiguo Testamento que tenían del Espíritu. El Espíritu de Dios vino sobre mí. No. Ahora el Espíritu habita en nosotros. Y tener el Espíritu Santo es tener la vida de Cristo en nosotros. Porque, mis hermanos, ¿cómo habita Cristo en nosotros? Por la llenura y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Primer escalón nos lleva al segundo escalón. ¿Y cuál es ese escalón? Permanencia. ¿Qué quiere decir permanencia? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es reconocer que Cristo no es solamente mi Salvador. Porque, hermanos, todo el mundo predica un evangelio a medias. ¿Quieres un Salvador? ¿Necesitas un Salvador? ¿Quieres ir al cielo? ¿No quieres ir al infierno? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Busca a Jesucristo el Salvador. Pero hermanos, no solo es Salvador, Él es Señor. Él es Señor y Salvador. Si no es tu Señor, no puedes ser tu Salvador. No hay una separación de la misión de Cristo como nuestro Redentor. Y habitar en nuestros corazones significa que yo, menguando mi vida espiritual, nunca voy a reconocer que Cristo habita en mí y debe ser Señor en mi vida. El tesoro más grande que hemos recibido es Cristo. Él es la perla preciosa. Él es la belleza. Él es el Hijo amado. Él es el Rey. Él es el tesoro en este vaso de barro. ¿Quién nos dijo que somos nosotros? ¿De dónde sacamos chapas para fanfarronear con lo que hacemos? Si nosotros somos meros barros, vasijas de barro. La gloria es de Él, es su presencia. Él hace la diferencia en mi vida. Es su mente, es su sabiduría, son sus atributos, sus perfecciones. Es la conexión directa de amor con Abba, Padre. El Padre nos ama porque estamos en el amado, mis hermanos. Pero nunca lo vamos a entender hasta que nosotros no seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Saben por qué tanta irreverencia hay a Cristo? Porque su vida espiritual no está fortalecida, está menguada y predomina la carne. Y por eso es que vienen las dudas, y por eso es que viene el relativismo, y por eso es que quieren pensar que la Biblia es obsoleta. Entonces tenemos que ver incluso, cuidado hermano, porque hay hasta versiones
tan parafraseada de la Biblia, por hacerla tan simple que ya pierde la esencia de la Escritura. Debemos entender, hermanos, que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones es el medio, la fe es el medio, así como dice el capítulo 2, que nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, el medio es la fe. Y acá vuelve a decir Pablo, hermanos, Cristo habita en vosotros por medio de la fe. Y eso es lo que nos debe hacer a nosotros reaccionar. Por esa razón necesitamos que la oración de Pablo también se aplique en nosotros y nosotros pidiéndole de la misma forma, doble su rodilla algún día delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo y dígale, yo pertenezco a esa familia, la misma familia que está en los cielos y acá en la tierra, que tomamos nombre de identidad de Jesucristo. Bueno, yo también, Padre, te pido que me fortalezca en mi ser interior con el poder de tu Espíritu. Vamos, pídale usted, hermano. Pídale. A veces nosotros hacemos pedido de oración, ¿no? Yo mismo lo hago y es bueno pedir oración. Me tocó cuando estaba con el COVID que yo no sé cuántas personas oraron, porque me conocen de muchos otros lugares, y cantidad de hermanos orando. Y pareciera ser que la sumatoria de tanta gente orando, entonces va a mover la mano de Dios. Para nada. Si tan solo pudiésemos entender la relación que tenemos con el Señor, aunque sea una oración dirigida a Él, la podemos hacer. ¿Cuánto más si oramos juntos con los hermanos? Elías estaba solo y oraba, y Dios obraba ante los profetas de Baal. No mandó a decir a nadie cuánta oración necesitamos. No estoy descalificando, quiero dejar en claro, me gusta que los hermanos pidan oración, pero no es algo místico, que mientras más hermanos de oración tenemos, entonces seguramente Dios nos va a oír. No es así. La palabra de Dios dice que si ustedes están fortalecidos en el hombre interior, en el ser interior, la vida espiritual, por el Espíritu Santo, se van a dar cuenta que Cristo habita, gobierna y reina en su vida por la fe. Entonces, mis hermanos, la vida empieza a cambiar. Tercer pedido que nosotros vemos en el apóstol Pablo en esta oración. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y acá es muy importante ver por qué Pablo utiliza dos ejemplos, agricultura y arquitectura. Agricultura y arquitectura. Muy bien, un árbol para que sea fructífero tiene que estar arraigado, tiene que tener raíces. Nunca he visto un árbol volando y que tenga fruto, sino que para que tenga fruto tiene que estar arraigado. Y así como le pedimos a cada miembro de cada iglesia que, hermanos, deje de ser saltamonte de iglesia en iglesia, sino que de ser un lugar, arraíguese allí y fructifique, porque la gloria es para el Señor, debemos entender, hermanos, de que muchos están buscando dónde está la movida, dónde está el último poder de moda que el Señor ha dado en alguna iglesia y nos vamos detrás de uno, de otro. Hermanos queridos, nosotros debemos honrar, amar y arraigarnos en la iglesia donde el Señor nos ha plantado y fructificar para su gloria. Pero acá no está hablando en este momento de la iglesia, que si bien es cierto es el misterio revelado y que nosotros tenemos que saber, sino que está hablando de Cristo como nuestro Señor. Arraigados a Cristo y cimentados a Cristo, un edificio sin cimientos se cae, mis hermanos. Nosotros tenemos dos ejemplos que apela Pablo, la agricultura y la arquitectura, las raíces y los cimientos, las raíces que sostienen a un árbol que va a fructificar y un cimiento que va a sostener un poderoso edificio. Hermanos queridos, el Señor es muy claro al decirnos a través de esta oración que el apóstol Pablo no solo pide a nosotros que nos demos cuenta la gloria que tenemos por ser parte de este misterio revelado a la iglesia, sino que somos miembros de la familia de nuestro Padre Celestial. Dios es el mismo, es mi Padre, igual que el tuyo, igual que el del apóstol Pablo, igual que de Abraham, que ya están en los cielos. Es el mismo Padre.
Y por eso Pablo dice, te pido que tú los fortalezcas en su vida espiritual, porque si no están fortalecidos por el Espíritu, no van a poder entender que Cristo habita en sus corazones. Pero cuando ellos se den cuenta que por la fe Cristo está en usted, hermanos, Cristo está en usted. Si el Espíritu de Dios está en usted, Cristo está en usted. Y Pablo dice, sabiendo esto, afín, quiere decir que sabiendo esto, estén arraigados y cimentados en amor. Por eso habla del amor que excede todo conocimiento. Esa es la confianza que Pablo tenía en el poder de Dios, el amor. Por lo tanto, ¿qué es lo que pide? Dice que seáis plenamente capaces de comprender. No vamos a poder comprender nunca si no estamos fortalecidos en el hombre interior por el espíritu, mi vida espiritual fortalecida, ni si no estamos viendo, identificando a Cristo como nuestro Señor, el Rey, quien manda mi vida, quien gobierna mi vida, en la cual me hace estar cimentado en su amor. Si yo no tengo estos dos primeros ingredientes de esta oración, estos dos escalones de esa escalera, no voy a poder entender el tercer punto. ¿Cuál es? Que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, y acá habla de dimensiones. Cuando yo iba a la escuelita dominical, cuando era niño, y creo que hasta hoy se sigue cantando, y a lo mejor la cantemos en el cielo todavía, había una canción que cantábamos, el amor de Dios es maravilloso, ¿se acuerdan? Tan alto que no puedo ir arriba de él, canto feo, ¿no? Tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir al lado de él. Qué precioso, nosotros enseñándonos a nuestros niños la dimensión del amor, pero esa letra está inspirada en este texto. Fíjense en lo que dice el texto. Tenemos que ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, lo alto, lo bajo, lo profundo, lo ancho. Y, hermanos, es maravilloso ver cómo describe la profundidad, la altura, la longitud y la anchura. No vamos a poder entender ese amor. Algún teólogo se animó a decir que eso está representado en la cruz, ¿no? En el madero. Un poste vertical incrustado en la tierra mostrando la profundidad del amor. Y yo creo que ese punto, cuando está mostrando lo más bajo, está diciendo que el amor de Dios llega a las personas que aún en lo más bajo del pecado están sumergidos. Hasta allí llega el amor de Dios. Y yo creo que nosotros entendemos que el Señor tuvo misericordia con nosotros. Pero hermanos, el Señor mostró que su amor es hasta lo más bajo, hasta lo más vil, lo más despreciado, lo más aborrecido. Es ese producto descartable que te hizo este mundo, de que te usa y te tira, que no sirves para nada. El apóstol Pablo está hablando de la dimensión del amor que es incalculable. Por eso dice que seamos capaces de comprender plenamente con todos los santos, ¿quiénes? Los que están en los cielos, los que están en la tierra, cuál es la anchura, de lado a lado, la anchura, los brazos extendidos de Jesús de lado a lado. Y la anchura habla del tiempo, mis hermanos, que el amor de Dios llega desde el inicio y continúa hasta el final. El amor de Dios no va a terminar nunca. Y si hay alguien que fue salvado hace muchos años, si hay alguien que se va a salvar el minuto antes de morir o antes que venga Cristo, hermano, no importa cuándo, el amor de Dios no solo es profundo, lo más bajo, sino también que es lo más ancho, y está mostrando que no es solo para Jerusalén, no es solo para los judíos, sino también para toda Jerusalén, para toda Samaria, para toda Judea y hasta lo último de la tierra, incluyéndonos a nosotros aquí en Tucumán, hermanos. ¡Qué bendición! Que el amor de Dios llega a todo lugar. Y para poder comprobar, mis hermanos, la longitud, lo largo, ¿sabe qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros
tenemos un tiempo en el cual moriremos aquí, tendremos nuestra escatología personal, un día en nuestra vida va a llegar un fin acá, pero vamos a tener una eternidad para vivir con Cristo como el regalo de su gracia y su misericordia, la vida eterna. Y en esa vida eterna, ¿sabe qué es lo que va a estar para siempre? Es el amor de Dios, el amor de Cristo, que no va a terminar nunca, la longitud. Qué maravilloso, qué maravilloso. La anchura, la longitud, la profundidad, lo más bajo, la altura. Un amor que se conecta el cielo con la tierra. ¿Saben por qué se nos reclama que amemos? Porque el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabe por qué nosotros no vamos a poder amar hasta que no tengamos ese primer escalón que comienza Pablo, fortalecidos en el espíritu, en el hombre interior? Porque, hermanos, nosotros no tenemos una naturaleza que ame. Nuestro amor es con quienes nos aman solamente, pero aborrecemos a quienes nos odian. Y sin embargo, dice, el amor derramado en sus corazones es para amar a los que los odian. Amar. Cristo amando a través de nosotros. Y amar de esta forma significa perdonar, significa sacar el rencor, significa sacar la raíz de amargura, significa buscar la reconciliación. En cuanto dependa de vosotros, deben estar en paz con todos. Porque si yo no tengo fortalecida mi vida espiritual, voy a ser rencoroso, egoísta, voy a exigir justicia, voy a querer que el otro pague. Hermano, eso está en nuestra naturaleza. Por eso Pablo dice, yo les pido, doblado mis rodillas, de que ustedes puedan ser fortalecidos en el poder del Señor, en el hombre interior por su espíritu. Que Cristo reine en sus vidas para que estén cimentados en su amor y también para que puedan comprender, conocer estas dimensiones del amor de Cristo. Y dice, y de versículo 19 nos lleva al cuarto. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahí está la confianza de Pablo en el poder de Dios. El amor de Cristo que excede, sobrepasa, rebalsa mi copa. Yo no puedo contener, es como un vasito tratando de vaciar el mar, es imposible. Yo voy a llenar mi copita, pero aún va a haber incalculablemente un mar gigante. Nosotros tenemos que entender cómo el apóstol Pablo hace tanta hincapié en el amor de Cristo en su vida, porque hermanos, a él se le perdonó que él era odiador de la iglesia, perseguidor de la iglesia, estuvo disfrutando cómo las piedras reventaban la cabeza de Esteban. Y no satisfecho fue a pedir cartas y autoridad para ir a buscar a todos los seguidores de esa nueva secta que él llamaba el Camino, para meterlos presos y si podía matarlos. Cristo se le presenta y le dice, ¿por qué me persigues? Y él encontró una salvación, él encontró un Dios de amor, él llenó su corazón de amor de Cristo y por eso que escribe tanto del amor. ¿Se acuerdan ustedes de Romanos capítulo 8? ¿Cómo termina el capítulo 8? Versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, mis hermanos. ¡Qué belleza! Así que el cuarto punto nos lleva a nosotros a entender que si no somos fortalecidos en el poder del Espíritu en el hombre interior, si no reconocemos a Cristo como Rey, gobernante y Señor de nuestras vidas, no solo Salvador, sino que Él es el que manda, si no estamos arraigados y cimentados en su amor, si no somos capaces de entender las dimensiones de su amor, si no podemos nosotros conocer que el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento, excede nuestros conocimientos, hermanos en Cristo, no vamos a poder entender cómo en las tribulaciones podemos seguir diciendo, no importa, peligro, hambre, espada, persecución, desnudez.
No importa lo que pueda venir. Yo siento amor. Yo siento amor, mis hermanos. Y quinto punto, quinto escalón, quinto pedido del apóstol Pablo, dice el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo no sé si usted quiere eso, pero yo anhelo que eso sea algún día en mi vida. Ser lleno de la plenitud. Y como verán, es una secuencia encadenada. ¿Cómo puede alguien, un cristiano que está mundanamente atrapado en sus concupiscencias, debilitado, que no tiene una relación con el Señor, que no ora, que no lee la Biblia, que no desea congregar, que está atraído por las ideologías de este mundo, que está atraído por las concupiscencias, que está moviéndose y ver cuál es el movimiento, el pensamiento de turno, hacia dónde me arrastra, dónde voy, para acá, para allá? Y uno puede decir, ¿pero qué te está pasando? Por eso, hermanos, por eso el apóstol Pablo en Apocalipsis le escribe a esta iglesia que ha dejado su primer amor, y Pablo habla de amor en esta carta. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, si no quitaré el candelero de tu lugar. Quiere decir, la iglesia se va a cerrar y así quedó ruinas. Son salvos, porque el que venciere y comerá del árbol de vida no le está quitando la salvación, no la va a quitar nunca, no perdemos la salvación. Pero la iglesia se cierra como un testimonio. ¿Por qué? Porque has perdido, has dejado el primer amor. Hermanos, qué importante es nuestras vidas fortalecidas en nuestra vida interior por el poder del Espíritu. Qué importante es reconocer que Cristo es mi Señor, mi Salvador, el que gobierna, el que dirige mis pasos, el que determina por su voluntad santa en la palabra de Dios lo que yo debo hacer. Y voy a estar de esa forma, arraigado y cimentado. No me va a mover ningún viento de doctrina demoníaca. Voy a estar cimentado en el amor de sus palabras y poder entender las dimensiones, hermanos, que el Evangelio de Jesucristo y el amor derramado en nuestros corazones es capaz de buscar al más bajo, es capaz de buscar hasta de historia hasta la historia, es capaz de conectar con el Padre, es capaz de nosotros poder ver claramente que el amor de Dios excede todo conocimiento. Por eso es que la plenitud del Espíritu es para nosotros un motivo de oración. Llénanos. Es la misma utilización de la palabra que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Los colosenses estamos muy formados por los filósofos, por los griegos. Ellos tenían mucha filosofía, y si hay algo que los griegos son amantes del saber. Ellos quieren todo lo pleno, todo lo que llena. Por eso, si ustedes ven conmigo allí en Colosenses capítulo 2, cuando habla de la plenitud de la vida en Cristo, dice el versículo 8 en adelante: mirá que nadie os engañe por medio de filosofías, ¿ven? Huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Fíjense en ustedes, toda plenitud de la deidad, completos en Él. Pablo sabía que a ellos lo atraía todo lo que era pleno, completo, no a media, no medio vacío, medio lleno. La intención era esta. Y Pablo está diciendo, ¿saben? De la única forma que van a ser llenos, saciados, es a través de la obra de Cristo en vosotros. Y concluyo. Todo aquel, versículo 20, el fin de la oración es que es poderoso para hacer que todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Muy bien. A ver, ¿qué pedimos? Señor, te pido un autito, y el Señor me da 15 autos. No, hermanos, no habla de eso. Oh, Señor, te pido una casita, y el Señor me da un barrio entero, mucho más abundante. No, hermanos, no habla de eso, hermano. Oh, Señor, si yo pudiera tener 100 pesos y el Señor te da millones. No habla de eso. Eso se llama evangelio falso de la prosperidad. No habla de eso. Está hablando del contexto. ¿De qué está pidiendo Pablo? De estas 5 cosas.
Pablo está hablando de estas 5 cosas, y hermanos, yo no sé qué otras riquezas puede pretender alguien, como está hablando que en el versículo 8, para anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué riquezas son? Estas riquezas, hermanos, que seamos fortalecidos cuando el mundo se está debilitando, nosotros nos fortalecemos más y más en el Señor. Que seamos nosotros gobernados por Cristo, que es la cabeza, el Señor, que no es una visita. Lo visito al Cristo cada domingo cuando voy a la iglesia. No, mis hermanos, es el Señor de mi vida. A Él se dobla toda rodilla, Él me merece respeto, Él me merece admiración, Él me merece reverencia. Él es Cristo, y si yo lo reconozco, entonces voy a estar arraigado, afirmado, cimentado en su amor. No me va a mover este mundo con todas las cosas que pasan. Y entonces voy a poder yo tener plenamente conocimiento y comprensión de que su amor no lo puedo medir, es demasiado grande, es demasiado profundo, es demasiado ancho, es demasiado alto, hermano. Por eso es que sobrepasa todo entendimiento. A esos 5 puntos, a esos 5 pedidos, Pablo dice: yo sé que Dios es mucho más poderoso para hacer que abunde mucho más de lo que le estoy pidiendo, de estos 5 puntos, mucho más. Mucho más. O tal vez de lo que entendemos, porque no puedo yo entender esto, pero esto es maravilloso, es demasiado grande. Es demasiado grande. ¿Ha perdido alguna vez algo de valor usted? ¿Un billete? ¿Un reloj? ¿Una cadenita? ¿Un recuerdo? ¿Algo que a usted era de mucho valor? ¿Sintió la desesperación? ¿Sintió la angustia de lo que significa no encontrar? Yo me pregunto, ¿por qué hay tanta frialdad en la iglesia evangélica, teniendo el tesoro más grande que es Cristo en nosotros, y no valorarlo, y no disfrutarlo, no deleitarse? ¿Por qué siempre mirando de las cosas pequeñas, temporales, que nos faltan, y no vemos las riquezas que poseemos por su herencia eterna en Cristo Jesús para siempre? Pablo dice: más de lo que pedimos o más de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Wow. Entonces acá hay un parámetro regulador. Yo quiero, Señor, que todo esto sobreabunde. Yo quiero, Señor, que esto sea maravilloso en mi vida. Pablo dice: perfecto, eso es lo que yo estoy pidiendo, pero según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? Versículo 16. El poder que fortalece tu vida espiritual. ¿Le das mucho lugar al Espíritu Santo que te fortalezca? Pues entonces mucho más abundante vas a tener sus bendiciones, más de lo que pedimos o más de lo que buscamos. ¿Le das poquito lugar? ¿Le has dejado un pedacito así chiquitito de tu vida al Señor para que Él gobierne y lo demás es todo tuyo? Pues entonces, hermano, no te quejes cuando la situación apremie y cuando Satanás, con permiso y autoridad del Señor, venga a perseguir a la iglesia y a tribular en tiempos finales. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pablo está diciendo: según el poder que actúa en vosotros. ¿Quién? El poder del Espíritu. No es limitado, pero ¿cuánto tiempo tú le dedicas a que el Señor haga ejercicio de su poder en tu vida? Y concluye su oración diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. ¿Dónde se revela y dónde se manifiesta su gloria? En la iglesia de Cristo. Hermanos, les recomiendo que, bueno, voy a pedirle a mi hermano Oscar Fulco que el estudio de los dones los dé para toda la iglesia. Vamos a hacer una jornada para que toda la iglesia esté presente. Si no lo vio, está grabado, se lo perdió. Pero hermanos queridos, usted tiene que entender que el Señor les ha dado dones, que eso lo habla en capítulo 4, ya nos va a tocar el domingo. El Señor les ha dado dones a usted. Hey, no mire por otro lado, a usted. Dios le ha dado dones, habilidades, talentos, ministerios. Preciosa la operación del Espíritu en nosotros. Ahora digo conmigo: ¿para qué? ¿Para qué me ha dado esos dones? ¿Para qué tengo esos talentos? Bueno, no sirve para el mundo, es para la edificación de su iglesia. No sirve para el mundo, es para la edificación, el crecimiento, el sustento y el embellecimiento de la amada esposa del Cordero. Y hermanos,
¿Sabe dónde usted es lleno de las bendiciones de Dios en Cristo Jesús? Cuando nosotros le glorificamos a Dios en la iglesia, cuando le servimos. Hoy, si tuviera 120 hermanos que están en el grupo GES conectado ahora, ¿no? ¿Dónde estamos todos, hermanos? ¿Saben por qué a veces no sabemos orar? Y a veces pedimos mal. Porque, hermanos, la iglesia primitiva, cuando estaba en plena persecución y dolor, ellos no pedían que el Señor los libre del dolor y que lo escondan del sufrimiento que venía, sino que pedían mayor poder para predicar el Evangelio. ¿Saben por qué creo, hermanos, que es tan necesario que haya un avivamiento en la iglesia de Cristo en el mundo? Porque creo que es necesario que comience a haber persecución a la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a empezar a buscar las formas de poder nosotros decir, llénanos de tu poder, Espíritu de Dios, llénanos, reconocer el señorío de Cristo, reconocer, mis hermanos, que estamos arraigados en su amor y vamos a soportar el día malo, los embates de Satanás, porque vienen duros embates permitidos por el soberano Señor de Satanás para con la iglesia. ¿Y qué va a hacer usted, hermano? Por eso Pablo termina en su oración diciendo, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, hasta ustedes, Ministerio GES, faltaría que diga Pablo, ¿no? A ustedes y a todos, por todas las edades, y por todos los siglos de los siglos. Amén. La iglesia no caduca. La iglesia no tiene fecha de vencimiento. La iglesia es un cuerpo formado por aquellos que estaban muertos y ahora están vivos para siempre, para servir y glorificar al Señor. Precioso este fragmento del capítulo 3. El amor de Cristo que excede todo conocimiento. Te animo, hermano, hermana, a que reflexiones y que tú mismo puedas pedirle al Señor que te revele cuán o cómo estás en tu vida espiritual. ¿Cómo estás? Yo sé que sabes que tu situación no es la que el Señor pide. Siempre vamos a sentirnos en deuda. Pero si tú te consideras que estás de la línea roja para abajo, pues únete a la oración de Pablo. ¿Hace cuánto que no te arrodillas delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo? Y le pides esto, identificándote que tú perteneces a esa familia tan grande que recibe el nombre de aquellos que han sido identificados con Cristo. ¿Por qué no le pides estos 5 puntos que se apliquen en tu vida? Y te aseguro, hermano querido, que vamos a ver el cambio en nuestras vidas, en nuestra iglesia y, ¿por qué no, en nuestra nación? Que da vergüenza escuchar y ver todo lo que pasa con esta política inmunda, cuando nosotros tenemos verdaderamente el gobernante más grande que puede existir, a Jesucristo nuestro Señor.